Continuamos con el orden del día y corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. El que suscribe José Luis Figueroa Rangel, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 64ª legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Diputadas y diputados, en la 61ª legislatura, un bloque de 11 diputadas y diputados denominados Bloque Progresista, hicimos un planteamiento a la Unidad de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que coordinaba Rodolfo García Zamora. Se lo planteamos al Frente Social por la Soberanía Popular, que se coordina con 36 organizaciones sindicales, campesinas, obreras, y que respaldaron el llevar a cabo una consulta. Se organizaron 16 foros, se buscaba fuesen 18, pero se compactaron distritos, cabeceras distritales, y el resultado propició que de esa consulta surgieran una serie de ideas, de planteamientos que ayudaron a darle forma un colectivo de doctorados de la UAS, académicos, intelectuales, de organizaciones políticas no electorales, y le dimos forma a algo que he venido mencionando, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral y Sustentable para el Estado de Zacatecas. Documento que buscaba, por supuesto, darle la posibilidad a uno de los miembros aliados de que en el proceso electoral 2016 pudiese darlo a conocer al Estado de Zacatecas. Al último se decidió ponerlo a consideración de todos quienes ostentaron la candidatura a la gubernatura en el 2016. Pero no hubo entendimiento y el licenciado David Monreal decidió no suscribirlo porque había una fobia y un malentendido. Se respetó y es un documento que se mantiene vigente. Por eso la necesidad de, en cualquier momento que tenga, estar desarrollando yo una agenda dosificada de 30 puntos que he venido socializando y que el día de hoy, en referencia a esta iniciativa, les quiero comentar lo que establece el punto 18 de esa dosificación, para que lo veamos en su importancia. Punto 18.
Un gobierno capaz, honesto y responsable en el ejercicio de la función pública mediante los cambios legislativos necesarios para que haya presupuestos participativos, gobiernos de gabinete, es decir, que sus integrantes dejen de ser amigos del gobernador y que sean electos por las 2/3 partes de la legislatura del Estado. Tribunal de Cuentas y Auditoría Social Permanente como base del nuevo gobierno ciudadano, así como impulsar los mecanismos de revocación del mandato y plebiscito como alternativa de evaluación al trabajo de los 3 poderes del gobierno y en sus 2 niveles. Lo hago entonces en esa sinergia que creo que es muy importante dar este paso para fortalecer la democracia y sobre todo alentar al Ejecutivo del Estado a que haga estas prácticas, las motive, las proponga, las promueva y las haga suyas. Porque está este documento hecho con bases científicas, no fue una invención de politiquería de un grupo de diputados y diputadas. Poníamos a la disposición de la posibilidad de que se desarrolle Zacatecas. Y hay importantes políticas en todos los sentidos porque fue la consulta y la opinión directa con la ciudadanía. Luego entonces, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Número 1, la revocación del mandato es el procedimiento legal mediante el cual las y los ciudadanos pueden destituir a un representante de elección popular antes de que concluya el periodo para el que fue elegido. 2. El mandato popular tiene como fundamento la exposición de la voluntad de las y los electores para otorgarlo. Por lo tanto, es constitucionalmente válido establecer en la Constitución local la figura de revocación del mandato para que las y los electores tengan la posibilidad de evaluar el desempeño del titular del Poder Ejecutivo local electo y que mediante este mecanismo acuda nuevamente a las urnas para manifestar su conformidad o no con el trabajo realizado por el gobernador y en consecuencia decir si éste debe o no permanecer en el cargo. 3. La figura de revocación del mandato motiva al gobernante a estar atento a los intereses generales de la ciudadanía y a esta a mantenerse involucrada en las decisiones y los resultados del gobierno. 4. El fundamento esencial de la revocación del mandato no es solo que la ciudadanía tenga mayores elementos de participación en el gobierno, sino el reconocimiento ineludible de que la soberanía dimana de la voluntad del pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo elige y el pueblo dirige. 5. El pasado 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación del mandato. Mediante este decreto se estableció el proceso de revocación de mandato del titular de la Presidencia de la República, de las y los gobernantes de las entidades federativas y de las personas a cargo de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 6. En el artículo 6º transitorio del decreto referido, se mandató que los congresos de las entidades federativas debían armonizar sus constituciones locales, otorgándoles el plazo de 18 meses siguientes de su entrada en vigor, el cual venció el 21 de junio de 2021. Es claro que por mandato del decreto referido, las y los diputados integrantes de esta 64ª legislatura estamos obligados y obligadas a reformar nuestra Constitución local para que las y los ciudadanos del Estado tengan garantizado su derecho a solicitar la revocación del mandato
de la persona titular del Poder Ejecutivo local. 8. Solicitud de revocación de mandato según el decreto referido deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional por un número equivalente al menos del 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa en la mitad más uno de los municipios del Estado. 9. El proceso de revocación de mandato podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta, y será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. 10. La jornada de votación de la revocación de mandato se efectuará en fechas posteriores y no coincidentes con los procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 11. En el artículo 14, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, ya se establece que la ciudadanía tiene el mandato. Sin embargo, considero que debe ampliarse el desarrollo constitucional y legal de la figura de la revocación del mandato para que quede establecidas todas las hipótesis normativas que permitan que la implementación de las consultas para que las y los ciudadanos decidan la continuidad o no en el ejercicio del cargo del titular del Poder Ejecutivo local se desarrolle bajo los mismos principios que rigen en la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 12. La posibilidad de que las y los ciudadanos se pronuncien sobre la permanencia en el cargo del titular del Poder Ejecutivo local es una vertiente del derecho del voto activo. En consecuencia, los procesos de revocación del mandato tienen la misma importancia que los procesos electorales. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona una fracción al artículo 14 constitucional Política del Estado Libre y Soberana de Zacatecas para que quede de la siguiente manera. Fracción octava. Participar en los procesos de revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo local, que se llevará a cabo conforme a lo siguiente. A. Será convocado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos del 10% de las y los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a la mitad más uno de los municipios del Estado. B. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. C. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. D. Las y los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación del mandato durante el mes previo a la fecha previa en el que marca el párrafo anterior. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas emitirá a partir de esta fecha los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. E. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta del ciudadano y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente
con las jornadas electorales federales o locales. F, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación del mandato solo procederá por mayoría absoluta. G, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. H, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas realizará el cómputo final del proceso de revocación del mandato una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Y queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como fines de promoción y propaganda relacionadas con los procesos revocados de mandato. J, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas promoverá la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. K, ninguna otra persona física o moral